Bienvenidos a IBE Niños. Hola, me da mucho gusto que estén de nuevo con nosotros. Bueno, ahora le tocará el tiempo a Carol de que ore. Oramos. Señor, necesitamos porque nos has dado tiempo que estemos aquí en tu iglesia para adorarte. Señor, gracias porque has guardado de la maestra de infantil y de todos los hermanos y los niños del Señor, también haga que pongamos en práctica las cosas que nos enseñan las maestras en ese momento. Señor,
Cruzaron el lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 del número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Pues hoy hemos visto este pasaje que se encuentra allí en Mateo en el capítulo 16, del versículo 5 al versículo 12. Y esto tiene como título la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y se nos cuenta este relato que a los discípulos se les había olvidado llevar pan para esa caminata que estaban haciendo con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo en ese momento les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en ese momento ellos piensan que el Señor Jesús les está diciendo esto porque a ellos se les ha olvidado llevar pan para comer. Pero allí vamos a ver que el Señor Jesús les recrimina, les dice a ellos, porque sabe lo que están pensando ellos, y vamos a ver la desconfianza que tienen los discípulos. El Señor Jesús no les culpa porque ellos no han llevado pan, sino que les culpa por esa desconfianza que ellos tienen. Les dice a ellos, hombres de poca fe, ¿no recuerdan esos milagros que yo he hecho cuando había 5 panes y 2 pececitos y esa multitud, todo lo que sobró? Entonces el Señor Jesús en ningún momento les recrimina por no haber previsto ese pan para comer, pero sí les habla acerca de esa poca fe que ellos tienen, de esa desconfianza que ellos tienen. Y esto nos enseña que muchas veces recordar esos beneficios o esas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, esas bendiciones que hemos tenido por parte del Señor, recordarlas, todas las que Él ha hecho en nuestra vida, es buen remedio para que nosotros podamos preservar, guardarnos de esas ansiedades, de esas preocupaciones del día a día. Porque podemos recordar por un momento cuando tenemos alguna necesidad que Él ha sido bueno, que Él ha sido fiel, que Él ha suplido. A lo mejor podemos recordar que en medio de la necesidad Él ha suplido los alimentos en todo momento. Podemos recordar que Él ha sido fiel en medio de las enfermedades y podemos estar confiados en que el Señor está con nosotros. O tal vez podemos recordar que Él ha sido tan fiel que hasta nos ha dotado de dones para servirle. Yo no sé, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en tu vida y en tu familia, pero cuando nosotros recordamos todas las bendiciones y los beneficios que Dios ha provisto en nuestra familia, nos hace estar seguros, nos hace no desconfiar de que Dios es fiel, de que el Señor Jesucristo es fiel para con sus hijos. Nos dice, ¿verdad?, nos habla acerca de esta desconfianza que tienen los discípulos, y el Señor Jesús les va a recordar esto que Él ha hecho. Él ha suplido para más de 5,000 personas, también ha suplido para más de 4,000 en otra ocasión, así que Él les recuerda todo lo que Él ha hecho, los milagros que Él ha hecho, que no se preocupen del pan, en pocas palabras les dice.
Y vamos a ver que los discípulos todavía no se acostumbran a la manera de enseñar del Señor Jesús. ¿Te acuerdas cómo enseñaba el Señor Jesús? Él enseñaba por medio de parábolas. Eran cosas cotidianas, situaciones cotidianas que él relataba para enseñar una verdad espiritual, una verdad celestial. Y aquí los discípulos todavía no entienden que el Señor Jesús no se está refiriendo al pan que los fariseos llevaban o que ellos, ¿verdad?, no comieran con ellos. No, el Señor Jesús se estaba refiriendo a esas enseñanzas y esas prácticas que realizaban los fariseos y los saduceos. Porque como hemos visto anteriormente, ¿te acuerdas que tenían muchas cosas que ellos hacían y que lo ponían como mandamiento cuando eran costumbres y tradiciones que ellos tenían, como lavarse las manos cuando regresaban del mercado, como lavarse las manos antes de comer, los utensilios? Todas esas cosas eran solamente tradiciones o costumbres que tenían, pero no eran mandamientos de Dios. Entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos: tengan cuidado con esas enseñanzas y esas prácticas de los fariseos y de los saduceos. Pero pues vamos a ver aquí, ¿verdad?, que el Señor Jesús es el único, o más bien, pues por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad?, el Señor Jesús nos lleva a comprender su palabra. A veces así nos pasa a nosotros, cuando estamos estudiando la palabra de Dios, cuando estamos viendo, ¿verdad?, esas verdades que hay en la Biblia. Muchas veces nosotros no podemos entender por sí solos. No podemos entender porque es necesario que el Señor nos revele lo que Él nos quiere decir en ese momento. Y tenemos que orar y tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien nos enseñe en ese momento. Así que hemos visto, ¿verdad?, que tenemos que tener esa confianza puesta en el Señor. Podemos recordar lo que Él ha hecho en nuestra vida para poder estar bien firmes y preservarnos en esa confianza. También podemos ver que solamente el Señor es el que puede recordarnos, el que puede ayudarnos a comprender esas verdades que están en su palabra. Y ahora nos dice, ¿verdad?, al final, que Él les estaba hablando de esa levadura de los fariseos, esas enseñanzas, esas prácticas. Tú sabes que, como hemos visto, la levadura es un hongo que ayuda a fermentar, a descomponer. En este caso lo usamos para la masa, para hacer los panes y para que aumenten el volumen. Pues el Señor Jesús aquí está comparando las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos con esa levadura. ¿Por qué? Porque todo lo que toca la levadura lo fermenta, lo descompone. Y esa es la comparación que el Señor le está dando. Así que les dice a sus discípulos: cuídense de esas enseñanzas, de esas falsas doctrinas, de esas falsas prácticas que estos fariseos y estos saduceos están dando. Y en ese momento, cuando el Señor Jesús les dice todo esto, ellos rápido captan, ellos rápido entienden que lo que el Señor quiere decir es que tengan ese cuidado de esas falsas enseñanzas. Vemos cómo el Señor es bueno, vemos cómo el Señor provee en su poder. Él puede hacer cosas maravillosas como dar ese alimento, dar ese pan, ¿verdad?, día a día, pero también vemos cómo el Señor provee de ese alimento espiritual. Él es el único que puede darnos a entender esas verdades bíblicas, esas verdades espirituales que se encuentran en su palabra. Y finalmente vemos que estos que ya han sido llamados por Él, sus discípulos, finalmente ellos entienden lo que Él quiere decir. Qué hermoso, ¿verdad?, que el Señor,
a aquellos que les habla, a aquellos que llama, Él tiene cuidado de ellos y les hace entender esas verdades celestiales. Si tú ya eres parte de esta familia del Señor Jesús, te invitamos a que sigas permaneciendo en Él, a que sigas recordando y dando gracias por todas esas bendiciones y así estar firme en medio de los problemas, en medio de las ansiedades, las tribulaciones que hay día a día, las necesidades que se presenten. Y también al momento de estudiar la palabra de Dios, que podamos pedirle al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento para poder ver lo que Él quiere que practiquemos, que hagamos y que confiemos en Él. Y por otro lado, si tú todavía no eres parte de esta familia en Cristo, pues te invitamos a que tú veas que el Señor es bueno, que el Señor es fiel, que Él cuida de aquellos que le siguen, que Él es el único que nos lleva a la verdad, porque nos dice la palabra de Dios ahí en Juan 14:6 que el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Los fariseos y los saduceos, ellos enseñaban cosas erróneas acerca de esos mandamientos que tenían que seguir. Esas eran unas falsas doctrinas y era pura religión lo que ellos hacían, el estar haciendo cosas externas que no ayudaban para nada al espíritu. Y por otro lado, el Señor Jesús nos dice que Él es la verdad. Él es la única verdad que nos puede llevar al conocimiento de nuestro Dios. Así que te invitamos, si tú todavía no eres parte de esta familia, a que tú veas en su palabra que Él nos dice que somos pecadores y que tenemos que pedir perdón, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que pedirle a Él que venga a ser el centro de nuestra vida. Y Él tiene cuidado de aquellos que le aceptan como su Salvador. Así que te invitamos y esperamos que estés estudiando con nosotros este Evangelio de Mateo. Y por otro lado también les invitamos a asistir a nuestra iglesia. Tenemos ya cultos presenciales, así que esperamos verles. Les extrañamos mucho en nuestra iglesia, en nuestro culto infantil, y a medida de lo que puedan, pues el estar congregados, como dice su palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que yo espero que el Señor les bendiga y nos vemos. Ha llegado la hora de despedirnos de este culto infantil, pero vamos a orar pidiéndole a nuestro Señor que Él siga obrando en nuestras vidas. Les invito a cerrar sus ojitos ahí en casa y vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos y te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido entonar, Señor, cantos que alaban tu nombre, Señor. Hemos podido escuchar tu palabra, Señor, que siempre, Señor, trae confort a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, sigue obrando, Señor, en nuestros corazones y permite, Señor, que lo que aprendamos, Señor, lo llevemos a la práctica, Señor. Gracias por la vida de cada uno de las personas que ya nos estuvieron viendo, de la vida de los pequeños, Señor, que sin duda, Padre, tú estás hablándoles a sus vidas, Señor, y te rogamos, Padre, que sigas, Señor, dándonos de tu misericordia y de tu gracia. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Adiós. Adiós.